El siguiente ejercicio dice lo siguiente: calcula la variación en el punto de ebullición, congelación y la presión osmótica de una solución que se prepara disolviendo 30 gramos de ácido sulfúrico en 300 gramos de agua a la temperatura de 23 grados centígrados, cuya densidad es 1 gramo sobre mililitro. Entonces dice los datos. Vamos a calcular la variación de la temperatura de ebullición, la variación de la temperatura de congelación y la presión osmótica. Para calcular estas dos incógnitas debemos de colocar los valores de las constantes. Son un valor estándar de la constante bulloscópica y la constante crioscópica. Acá tenemos el soluto, que son los 30 gramos de ácido que me dan en el ejercicio, y el solvente, que son los 300 gramos de agua. La temperatura, la densidad, y R, que significa la constante de los gases, que vale 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grados Kelvin. Entonces, lo primero que se hace en el ejercicio es calcular la masa molar del ácido sulfúrico. ¿Cómo calculamos la masa molar del ácido sulfúrico? Bueno, acá vamos a colocar las masas atómicas de cada uno de los elementos que componen ese compuesto, y lo vamos a multiplicar por el subíndice que le corresponda a cada uno. Luego que multiplicamos la masa por el 2 que le corresponde acá al hidrógeno, eso va a dar un valor de 2. Hacemos el mismo procedimiento con el azufre y con el oxígeno. Luego que tenemos estas tres cantidades, las vamos a sumar. Eso da un total de 98 gramos sobre mol, que son las unidades de la masa molar. Luego de allí, para poder calcular la presión osmótica, necesitamos los números de moles, R, que es la constante, que ya la tenemos acá. Necesitamos los números de moles, la temperatura. Para calcular la presión osmótica la necesitamos en grados Kelvin, pero a mí me la están dando en grados centígrados y vamos a hacer una transformación. El volumen lo necesito en litros, pero en ninguno de mis datos tengo el volumen. Bueno, debo de calcularlo. ¿Por dónde lo voy a calcular? Bueno, por medio de la densidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, con la masa molar y los gramos de soluto, podemos calcular los moles del ácido. Y digo que un mol de ácido sulfúrico contiene 98 gramos del ácido sulfúrico. Y lo expresamos acá en regla de 3. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuántos moles hay en 30 gramos de ácido sulfúrico? Que es lo que me están dando a mí en el ejercicio. Entonces multiplicamos 1 por 30 entre 98 y eso va a dar un valor de 0,30 moles. Entonces, para yo calcular el volumen, voy a aplicar primero esta fórmula. Tengo el soluto y tengo el solvente. Voy a sumar 30 gramos de soluto más 300 gramos de solvente, ¿verdad? Que esa es una solución que voy a preparar y eso me va a dar un total de 330 gramos de solución. ¿Por qué hago este paso? Bueno, para yo poder calcular el volumen que me están pidiendo acá, que va a ser igual a la masa entre la densidad. ¿Por qué aplico esta fórmula? Para yo poder obtener el volumen de esa solución. Entonces, tengo 330 gramos que obtuve de la masa, que aquí está. Lo voy a dividir entre la densidad que me están dando en el ejercicio, que es 1 gramo sobre mililitro. Al yo dividir eso me va a dar la misma cantidad, 330, pero ahora voy a obtener aquí los mililitros. Estos gramos que están arriba se cancelan con los que están abajo. Este paso que hice acá abajo, bueno, fue la transformación para calcular los grados Kelvin, que es igual a los grados centígrados más 273. ¿Cuánto valen los grados centígrados? El que me dieron en el ejercicio son 23 grados centígrados. ¿Qué voy a hacer allí? Aplico una suma. 23 más 273 da un total de 296 grados Kelvin. Entonces, por ahí ya tengo la temperatura, tengo la constante y tengo los números de moles que aquí están. Entonces, ¿qué me vendría faltando? El volumen. Pero yo necesito el volumen en litros y lo que yo obtuve, el volumen que obtuve fue en mililitros. Entonces hago allí una transformación. Voy a transformar de litros a mililitros y digo que un litro contiene 1000 mililitros.
Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuántos litros hay en 330 mililitros? Y multiplicamos 1 por 330 entre 1000, que es lo que está expresado acá. Eso da un total de 0,33 litros. ¿Qué voy a hacer ahora? Sustituir cada uno de esos valores que me dicen en la fórmula, lo voy a sustituir para calcular la presión osmótica. Acá tenemos la constante, acá tenemos los números de moles que los calculé por acá. La temperatura que aquí está, que fueron 296 grados Kelvin. Todos esos valores los voy a multiplicar y el resultado que me dé lo voy a dividir entre 0,33. Y eso da un total de 22,06. Entonces, cancelo aquí litros con litros, mol con mol, grados Kelvin con grados Kelvin y me va a quedar AT, que significa atmósfera. Y esa es la unidad de la presión osmótica. En el ejercicio también me piden que calcule la variación de la temperatura de ebullición y la variación de la temperatura de congelación. Aplico esta fórmula que está acá para calcular la variación de la temperatura de ebullición, que es igual a la constante ebullioscópica por la molalidad. Esta M significa molalidad. Pero ¿qué pasa? Tengo la constante ebullioscópica, que es esta que está acá, que acá la copié. La voy a multiplicar por la molalidad, pero no tengo la molalidad, pero yo puedo calcular la molalidad con la fórmula que dice que la molalidad es igual a los moles de soluto que están contenidos en el volumen de la solución. Entonces, ¿cuántos son los moles de soluto? 0,30 moles. Los voy a dividir entre 0,33, que es el volumen que obtuve acá arriba. Hago una división, eso me dio un valor de 0,90. ¿Cuáles son las unidades de la molalidad? Me queda en mol sobre litro. Entonces, estos 0,90 son los que voy a aplicar acá, los coloco para calcular la variación de la temperatura de ebullición. ¿Qué voy a hacer? Sustituir también los valores en esta fórmula, multiplico, cancelo estos mol con kilogramos, se cancelan con estos de acá y me va a quedar en grados centígrados, que es la unidad de la variación. Y se obtuvo una temperatura que varió esa temperatura a 0,46 grados centígrados. Voy a hacer ahora el mismo procedimiento, pero voy a calcular ahora la variación de la temperatura de congelación, que es igual a los grados, a la constante crioscópica por la molalidad. Ya la molalidad que la acabo de calcular, voy a colocar este mismo dato y lo voy a multiplicar por la constante crioscópica, que vale 1,86. Hago una multiplicación de 1,86 por 0,90, que va aquí. Multiplico y eso me da un valor de 1,67. Igual cancelo aquí mol sobre kilogramos con mol sobre kilogramo y me va a quedar grados centígrados. Y esta es la variación de la temperatura de congelación.